Excelente. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por entrar a esta sesión fuera del horario regular en el que nosotros solemos hacer las sesiones de Latinoamérica, pero muchas gracias, por supuesto, por estar el día de hoy con nosotros. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante sobre ciberseguridad y cómo empezar un poco con la ciberseguridad. Y para llevar esta sesión nos está acompañando Antonio Hurtado, que es un profesional de la ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en el campo. Durante todo este tiempo, él ha apoyado a múltiples compañías a mejorar su postura de ciberseguridad y se ha enfocado en el valor que este trae al negocio. Además, Antonio es un exalumno de NetaCat, ha sido parte del programa cuando se encontraba estudiando, así que vamos a conocer la experiencia de una persona que ha conseguido, digamos, a través del programa también, nutrir un poco más su perfil para llegar a la posición en la que se encuentra actualmente, que es un arquitecto de ciberseguridad. Así que con eso, pues muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Ya está la grabación iniciada y te dejo aquí ya la opción para comenzar. Vale, muchísimas gracias, Gabriela, y muchísimas gracias a todos y a todas por asistir el día de hoy a esta breve conversación un poco sobre lo que es la ciberseguridad. Mi idea dentro de esta conversación no es tanto el tema del inicio en la ciberseguridad, sino también hablar en temas un poco más novedosos, ¿no? Sobre todo lo que es la automatización dentro de la misma ciberseguridad y cómo hoy en día nos ayuda a solventar muchísimos problemas dentro sobre todo cuando empecemos a hablar con muchos de nuestros clientes o cuando empecemos a trabajar en nuestras compañías, cómo nos va a ayudar a resolver muchísimos de esos problemas que a veces pueden ser un poquito más complicados. De nuevo, gracias, Gabriela, por la invitación y nuevamente gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Sí quería verificar antes de comenzar que se está viendo bien mi presentación antes de continuar. Sí, ya la podemos ver y se escucha perfecto también. Excelente, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, entonces comencemos un poco sobre esta conversación de la ciberseguridad y la automatización. Como bien lo comentaba Gabriela, mi nombre es Antonio Hurtado, yo soy Cybersecurity Architect. Yo trabajo directamente con los partners de Cisco en poder apoyarlos a ellos a cómo desarrollar mejor sus capacidades de ciberseguridad, obviamente impulsando muchas de nuestras soluciones de seguridad para que ellos puedan ayudar a sus clientes a solventar todos estos problemas y todas estas necesidades que puedan estar teniendo durante su etapa. Como ustedes bien lo deben de saber, la ciberseguridad hoy en día es un valor, es fundamental para las compañías, sobre todo en temas y sobre todo lo hemos visto en los últimos años cuando han habido noticias de que han hackeado una empresa, han hackeado esta otra empresa. El tema es que la ciberseguridad siempre va a ayudar a disminuir el riesgo entre estos, digamos, hackers que puedan existir a nivel del mundo, estos grupos de hackers que hoy en día incluso están financiados por entidades gubernamentales, van a disminuir esa posibilidad, o estas soluciones de ciberseguridad van a disminuir la posibilidad de que estos hackers puedan atacar a estas compañías. Hay un punto importante a destacar y es que la ciberseguridad no se puede hablar de absolutos cuando estamos hablando de ciberseguridad. La ciberseguridad es imposible decir hoy en día que nosotros estamos 100% seguros de alguna manera u otra, debido a que siempre existen maneras o métodos o siempre han encontrado algún tipo de método para poder vulnerar algunos de los sistemas de las compañías. Entonces, la idea es poder tener un acercamiento a la ciberseguridad como una cebolla, ¿no? Donde la cebolla tiene distintas capas y nosotros vamos a ir estableciendo estas capas de protección en los distintos puntos de control que puedan tener nuestras compañías, de manera tal que podamos ir protegiendo cada uno nuevamente de estos puntos y disminuyendo, como les comentaba hace un rato, la posibilidad de cualquier ataque o cualquier vulneración o brecha de seguridad en particular. Yo voy a hablar específicamente sobre la automatización. Como les estaba comentando, vamos a ver un poquito sobre lo que es la agenda que vamos a estar conversando de hoy, obviamente comenzando sobre qué es la automatización y un poco cuál es el approach a la ciberseguridad, cuál es el valor que ésta tiene hacia la ciberseguridad en particular y cómo podemos traer la automatización a las compañías. Yo les voy a mostrar algunos casos de uso orientados a la ciberseguridad en relación a ese tema. Antes de eso,
Quería comentarles un poco, como les estaba comentando Gabriel hace un minuto, yo fui estudiante soy exalumno del NetAcad. Yo pasé por el CCNA, por el CCNA Security cuando todavía estaba vigente. Tengo el CCNP Security hoy en día y mi idea ha sido poder especializarme cada día más en cada una de estas tecnologías. Para mí es sumamente importante el valor que me entregó la Academia NetAcad porque de esa manera a mí me sirvió como una base importante para poder desarrollar mis habilidades futuras, por así decirlo, que hoy en día estoy desarrollando cada día más en relación a la ciberseguridad. Mucho de la ciberseguridad en general tiene que ver también con lo que sucede dentro de la red. Y nosotros desde Cisco, obviamente, siendo una empresa que inicia como una compañía específicamente en el área de networking, necesitamos conocer todos esos puntos importantes, como por ejemplo un protocolo de enrutamiento, cómo funciona, qué son las direcciones MAC. Todo este tipo de cosas son sumamente importantes para tener fundamentos, bases importantes para poder entender luego mejor lo que viene dentro de todo el ambiente de ciberseguridad. Así que eso realmente es sumamente valioso y espero que le sigan sacando el provecho, digamos, como estudiantes y también como instructores dentro de las academias. Ahora, entrando ya un poquito más en el detalle, ¿no? Sobre qué es la automatización. Definitivamente la automatización, hay dos puntos importantes. Yo voy a traer el concepto de la automatización, pero también voy a hablar un poco de qué es orquestación, ¿no? La automatización como tal es básicamente la posibilidad de crear o de establecer que un proceso o algún sistema funcione de manera automática. Lo que normalmente nosotros hacíamos manual, estableceríamos algún tipo de rutinas que permiten automatizar o que permitan hacer que estos procesos como tal sean automáticos, de manera tal que no haya la necesidad de estar realizando el proceso manual múltiples veces. Eso hoy en día vemos muchísimos ejemplos de automatización y ya les voy a comentar algunos sobre ellos bastante básicos. Ahora, cuando hablamos particularmente de la orquestación, es básicamente lo que sería el arreglo, coordinación y administración de distintos procesos de computación, de alguna manera, y servicios que puedan trabajar de una manera orquestada. Okay. De hecho, nosotros podemos orquestar distintos procesos que ya hoy en día se encuentran de manera automatizada. Ahora, por ejemplo, y un ejemplo típico de lo que sería la automatización. ¿Qué automatizó el refrigerador? Bueno, automatizó la manera antigua en cómo nosotros hacíamos o cómo nosotros conseguíamos el hielo, por ejemplo. Anteriormente el hielo se iba a algún sitio, en los lagos o algo, se cortaban los bloques de hielo, se metían dentro de barcos y de esa manera se empezaban a repartir por distintos lugares. Hoy en día el refrigerador nos hace hielo directamente en la casa y a veces ni siquiera nos damos cuenta del valor, del valor que tiene el refrigerador dentro de nuestras casas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el teléfono digital que seguramente ya ustedes conocen, nos ayudó a reemplazar el famoso switchboard donde en épocas de guerra, cuando no existía este tipo de telefonía, existían operadoras que estaban y operadores normalmente que estaban haciendo, digamos, estos cambios o conmutando, por así decir, cualquiera de estos cables para poder establecer las conexiones telefónicas. Estos son ejemplos muy básicos de automatización que hoy en día los vemos y ni siquiera nos damos cuenta de que eso fue un proceso que de alguna vez fue automatizado. Ahora, hay que entender bien lo que sí es la automatización, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ayudar a resolver el proceso de la automatización? Me va a ayudar, por ejemplo, a aumentar la productividad dentro de las compañías. Además, también dentro y no necesariamente dentro de las compañías, sino también dentro de mi vida. O sea, por yo establecer múltiples procesos que me ayudan a mí a facilitarme la manera en cómo hago las cosas, la automatización realmente juega un factor clave. Va a mejorar el balance de la vida personal-trabajo definitivamente porque si nosotros desarrollamos un pequeño script, y ya hablando un poquito más técnicamente, nosotros desarrollamos un script que seguramente nos va a ahorrar múltiples horas de trabajo. Esto, un ejemplo bastante cercano a lo que podría ser la parte de networking, ¿no? Cuando hoy en día utilizamos la automatización, por ejemplo, podríamos crear un script para configurar múltiples dispositivos, cientos, miles de dispositivos de manera automática sin la necesidad de hacerlo cada uno por uno. Además de eso, nos ayuda a hacer el control de costos operativos. ¿Qué significa esto?
que normalmente las compañías no necesariamente, o las empresas no necesariamente estarían utilizando un equipo de 500 personas para poder desarrollar una tarea bastante amplia, sino que estarían utilizando un equipo más pequeño para ciertas tareas y ese resto de esas 500 personas las podríamos aprovechar en puestos más claves en la compañía para desarrollar, para innovar en nuevas cosas. Esto incluso impacta el segundo punto, que sería la mejora del balance con la vida personal y el trabajo. Ahora, lo que no es la automatización es la bala de plata de las tecnologías de información. Es decir, no podemos automatizar absolutamente todo porque definitivamente tenemos que tener algún tipo de interacción dentro de estos procesos de automatización. Otro punto principal es que no es lo que nos va a quitar el trabajo. No significa que ahora todo van a ser robots que van a hacer nuestro trabajo y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Eso definitivamente no es así. Nosotros igual tenemos que ver las cosas desde un punto de vista más holístico, desde 10.000 pies de altura, poder desarrollar ese proceso y que la automatización nos ayude a resolver tareas que normalmente serían tediosas y que serían muy manuales. Y tampoco es una manera de sentarse y no hacer nada, absolutamente. La idea es que nos pueda ayudar a hacer nuestro trabajo de manera más efectiva y no es que realmente nos vaya a sustituir absolutamente todas nuestras actividades. O sea, no es que utilicemos la automatización inteligentemente para poder fomentar nuestra flojera, ¿no? Definitivamente no es lo más adecuado. Ahora, existen casos muy buenos y ¿por qué traigo este slide específicamente? Es porque cuando nosotros empezamos a utilizar mal la automatización, cuando la implementamos mal, definitivamente esto puede traer unas consecuencias muy importantes. Y aquí me refiero en lo que puede traer a negocios. Por ejemplo, en el 2010, si no me equivoco, un poquito más adelante, Delta Airlines ejecutó algunos procesos de automatización que los dejó corriendo sin ningún tipo de chequeo, sin ningún tipo de verificación. Esto hizo que una granja de servidores quedara totalmente fuera por una cierta cantidad de tiempo, haciéndolos a ellos perder más de 150 millones de dólares durante el tiempo que esta granja de servidores estuvo afuera. Lo mismo pasó con esta empresa Night Capital, que perdió incluso mucho más dinero, una vez más, un script que dejó desatendido de temas de automatización, que dejaron algunos servidores también, una vez más, fuera, es decir, utilizaron códigos diferentes en distintos tipos de servidores y definitivamente todo el tiempo que estos servidores estuvieron fuera les hicieron tener esta pérdida de más de 465 millones de dólares. Entonces, la automatización viene a resolver muchos problemas, pero la idea es que este tipo de actividades más bien no nos juegue en contra, ¿no? Bien, entonces ahí vemos cómo van tirando el dinero definitivamente hacia el fuego, ¿no? Y todo esto es por código que definitivamente estuvo mal escrito. Ahora, entrando en la ciberseguridad, ¿no? Porque aquí estamos hablando mucho de todo lo que es la parte de automatización en relación a networking y algunas otras cosas. Ahora, ¿cuál es el valor de la ciberseguridad? Cuando nosotros estamos muy metidos dentro del área de ciberseguridad, podemos ver que hay múltiples procesos, por ejemplo, o múltiples áreas de operación en el equipo de ciberseguridad. Ustedes seguramente están familiarizados con el término Network Operations Center o NOC, que es este centro donde existen una serie de analistas que se van a encargar de resolver cualquier problema de red que pueda estar sucediendo dentro de la compañía. Para este tipo de área de operaciones también existe un área de seguridad que se llama, como bien se lo deben de haber imaginado, SOC, Security Operations Center. Este equipo o esta área operativa son una área de analistas que están revisando absolutamente todos los logs, log por log, de cada una de las herramientas que está teniendo, de las herramientas de seguridad, para poder identificar si es que existe algún comportamiento que se sale de la base de lo normal. ¿A qué me refiero con la base de lo normal? Bueno, yo sé que, por ejemplo, un servidor transfiere 300 megas de datos todos los días de un sitio a otro. Y eso lo hace durante los 30 días del mes. De repente, dentro de esos 30 días del mes, veo que ese mismo servidor está empezando a compartir 200 gigas, 300 gigas y empieza a llegar un tera. Ese tipo de logs deberían de analizarlo el equipo del SOC, hacer una investigación interna
preguntarle a cada una de las herramientas si es que está viendo un comportamiento extraño y si es así, entonces empezar a bloquear entre cada una de estas herramientas este comportamiento para evitar que siga sucediendo, una vez que se determinó cuál sea el alcance. Y esta es la vida de un analista tradicional y este analista es el que ustedes están viendo acá en esta foto, que es el Security Operation. Entonces el SecOps se levanta, llega a su oficina temprano en la mañana o está trabajando directamente desde su casa, se está tomando un café y de repente analiza que llega un log o un archivo malicioso. Entonces, ¿es un archivo malo? ¿Es un archivo venenoso, por así decirlo? ¿Por qué es un archivo malo? ¿Ha afectado de alguna manera nuestra empresa? ¿Cómo ha afectado de alguna manera la red en la cual yo estoy defendiendo? Entonces, ¿cómo hago yo ese proceso? Bueno, empiezo yo a preguntarle a mis fuentes de inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son mis fuentes de inteligencia? Bueno, yo voy a tener múltiples herramientas, posiblemente de terceros, y desde Cisco Talos, que si no la conocen es la organización de ciberinteligencia más grande después de la NSA, es decir, no gubernamental, en la cual contiene más de 400 ingenieros que están ahí hurgando, o analistas también que están hurgando lo que es la cloaca del Internet para identificar qué es lo que está pasando dentro de este sitio. Una vez el equipo de Talos obtiene esta información de lo que es la cloaca del Internet, como les estaba comentando, Talos se encarga de hacerle llegar esa información a la mayoría de nuestras soluciones de ciberseguridad. Entonces, como les comentaba, este analista de ciberseguridad le va a preguntar a Talos, pero así como en la medicina, nosotros no le preguntamos solamente a una compañía, nosotros le vamos a preguntar, vamos a pedir una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta opinión a distintas fuentes de ciberinteligencia que me van a permitir identificar si realmente ese archivo que yo estoy revisando en ese momento es un archivo que pueda ser venenoso, pueda ser malicioso y que pueda estar afectando dentro de mi compañía. Entonces esta persona nuevamente recibe el archivo, le empieza a preguntar, como les digo, no es solamente a una, sino que le va a preguntar a múltiples herramientas. Entonces él le va a preguntar, bueno, este archivo, esta herramienta lo vio, bueno, si esta le parece maliciosa, este no tiene un veredicto, esta él dice que es benigno, esta dice que es así. Entonces, de esa manera ya él tiene un poco de información. Él de alguna manera u otra está haciendo una correlación de eventos. Es decir, está correlacionando todo lo que, los eventos que él está obteniendo dentro de su SOC y le está preguntando a estas fuentes de inteligencia. Luego, una vez más, él le va a preguntar, ya yo obtengo la información de las fuentes de ciberinteligencia, ahora yo le pregunto a mis herramientas internas si es que este archivo lo hemos visto dentro de mis dependencias. Ahí nuevamente estamos haciendo la correlación de los eventos, preguntándole a nuestras herramientas de monitoreo interno, sea un SIEM, sea las mismas herramientas como tal, un firewall, sea una herramienta de seguridad en email, sea una herramienta de seguridad en un endpoint, le va preguntando a cada una de ellas sobre estos observables o sobre este objeto en específico que pueda estar siendo malicioso. Una vez él hace esta correlación de eventos y que puede identificar si esto es malicioso, entonces él va a aplicar estas políticas de enforcement, es decir, va a empezar a hacer todo lo que es la parte de control. Una vez ya determinó el alcance, va a empezar a controlar dentro de las distintas herramientas lo que pueda estar sucediendo dentro de su entorno. Pero obviamente él no tiene solo una herramienta, él tiene múltiples herramientas. Entonces, algunas herramientas son solamente monitoreo y en algunas herramientas son únicamente políticas y en otras herramientas son tanto monitoreo como políticas. Entonces, si ustedes me siguen un poco lo que yo estoy conversando en este momento, se pueden dar cuenta que esto es un proceso que toma una cantidad importante de tiempo. Esta persona, este analista de seguridad, en 1, 2 horas aproximadamente, empezó a realizar todo este evento, empezó a contener, o sea, obtuvo información, inteligencia, le preguntó a las herramientas internas haciendo la correlación y luego empezó a hacer el enforcement. Entonces, esto genera una cantidad de tiempo importante que para una sola persona puede ser un poco complejo. Ahora, ¿cuál es el valor de la automatización en este tipo de procesos? El valor de la automatización con una herramienta como el Cisco Threat Response, que es una herramienta que me va a permitir unificar cada una de estas herramientas, tanto las de inteligencia sobre ciberseguridad como aquellas a las cuales yo tengo que aplicar distintas políticas, nos va a ayudar
siendo un centro único de foco para poder unificar estas herramientas. Es como el pegamento de la ciberseguridad, ¿no? Utilizando distintos procesos automatizados. Entonces, yo solamente le voy a preguntar una vez al Cisco Threat Response, él se va a encargar de automatizar esta conversación hacia el resto de las herramientas. Fíjense que aquí yo tengo Endpoint Protection, herramientas de endpoint, de un dispositivo, un anti-malware, por ejemplo, que pueda tener en un dispositivo móvil o en mi computador. Los logs del DNS, una herramienta como Umbrella, por ejemplo, que tiene logs de DNS. Le pregunta también a herramientas de inteligencia sobre ciberseguridad, como herramientas que me entregan la reputación del dominio, así como también la reputación de la IP. Muchas veces cuando nosotros conseguimos dominios maliciosos son porque de alguna manera u otra esos dominios han sido vulnerados y están enviando correos maliciosos a las distintas compañías, ¿no? Entonces, él hace esta solicitud, lo hace de manera automática, estas herramientas les responden absolutamente todo a este Cisco Threat Response y luego este usuario, el mismo usuario, lo que tiene que hacer es de manera bastante simple, una vez más utilizando esta herramienta unificada, va a automatizar el proceso de tanto bloqueo como monitoreo de las distintas herramientas que tiene de ciberseguridad. Entonces, esto es un valor fundamental que trae la automatización dentro de las compañías. Como pueden ver, esto es algo que seguramente nos va a tomar no más de 20 minutos hacer esta herramienta comparado con una hora, hora y 30. De hecho, es importante también resaltar que el promedio normalmente en el que una empresa se da cuenta que fue vulnerada es aproximadamente de 66 días. Con herramientas que nos permitan tener automatización, nos va a reducir este tiempo en un promedio de aproximadamente unos 30 a 25 días. Esto definitivamente es un avance importante porque reduce en más de un 50% digamos, el awareness o la contextualización de que uno se da cuenta de que de alguna manera u otra nuestra empresa fue vulnerada. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los casos de uso de la automatización en la ciberseguridad. Recuerden igualmente que, antes de continuar, recuerden igualmente que pueden utilizar el panel de preguntas y respuestas. Gracias, Cristian Muñoz, por decir que no es un hacker, es ciberdelincuente. Muchas gracias. Estaba esperando que alguien me corrigiera, así que muchísimas gracias, Cristian, por eso. Definitivamente, no todos los hackers son delincuentes, así que muchas gracias. Otra pregunta que viene por acá me dice, ¿qué diferencia existe entre Cisco Talos y Cisco Umbrella? Cisco Talos, como comentaba hace un minuto atrás, es una organización de ciberinteligencia. Talos hoy en día está de manera intangible, por así decirlo, en cada una de nuestras soluciones de seguridad. Un ejemplo vivo de lo que hace Talos. Talos mantiene las herramientas o mantiene las categorías de los sitios que puedan ser maliciosos. Umbrella es una herramienta de contenido que va a filtrar, es un proxy, es un DNS security, que va a evitar que los usuarios que estén utilizando Umbrella puedan acceder a estos dominios. Estos dominios están clasificados por categorías. Entonces, Talos alimenta estas categorías de sitios maliciosos y Umbrella se encarga de utilizar estas mismas categorías que son alimentadas por Talos para bloquear el tráfico de estos usuarios hacia sitios maliciosos que puedan contener algún tipo de... Entonces, creo que con eso puedo responder un poquito tu pregunta, Miguel. Si tienen alguna otra duda, por favor, no duden en hacerla dentro del mismo panel de preguntas y respuestas. Entonces, ahora traigamos un caso de automatización o casos de uso de la automatización en particular. Vamos a hablar sobre ellos. Por ejemplo, un caso de lo que estábamos viendo hace un rato más atrás, ¿no? El usuario intenta buscar información para poder enriquecer o alimentar mucho los datos estos que él está recibiendo cuando obtiene un observable. Entonces, la automatización definitivamente me va a ayudar a enriquecer de manera mucho más rápida y mucho más completa las investigaciones. Me va a permitir hacer un enriquecimiento que contextualice las investigaciones, elimina los pivotes, es decir, que yo tengo que estar saltando manualmente a cada una de las herramientas, me entrega un poco más, de inteligencia un poco más centralizada y veredictos también de manera más centralizada.
Además de eso, me ayuda con los procesos de respuesta, me ayuda a responder automáticamente ante cualquier amenaza de manera bastante automática, es decir, yo lo puedo hacer con distintas herramientas. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de un proceso de automatización que yo tengo listo. Además de eso, el threat hunting, cuando nosotros dentro de este mismo proceso o dentro de este mismo equipo de operaciones investiga o identifica que existe una amenaza, no tienen por qué estar saltando a distintas herramientas o estar utilizando Notepad para copiar y pegar siempre en cada una de las herramientas. La caza de amenazas no tiene que ser complicado. Agregando procesos de automatización dentro de todo ese, digamos, proceso más grande, nos va a ayudar muchísimo más o nos va a facilitar la vida al momento de hacer investigaciones sobre amenazas. Y finalmente, la higiene en ciberseguridad nos puede ayudar mediante procesos establecidos que nosotros corramos durante cada 8 horas o cada 24 horas o una vez a la semana el manejo de las vulnerabilidades dentro de nuestro entorno. Poder identificar cuál es la postura de seguridad de los distintos dispositivos que tenemos implementados. Y además de eso, hardening y compliance de cada una de nuestros activos que tengamos en la compañía. Ahora, revisemos como tal un ejemplo de qué podríamos hacer nosotros dentro de la misma automatización utilizando herramientas de Cisco como por ejemplo el SecureX Orchestrator, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que se llama AMP for Endpoints o Secure Endpoint, donde estamos protegiendo a los distintos dispositivos finales de los usuarios, es un EDR. Entonces, pueden existir múltiples eventos dentro de distintos tenants. Es decir, nosotros como compañía que está prestando un servicio de seguridad podríamos tener múltiples despliegues de Amphor Endpoint en distintas compañías a las cuales les prestamos este servicio. Entonces, los eventos de seguridad de Amphor Endpoint ocurren en cada uno de estos tenants. SecureX se va a encargar de hacer el pegamento entre cada uno de estas herramientas dentro del proceso de automatización. Va a ser un parseo, es decir, va a obtener los datos de estos eventos y los va a preparar de manera tal que que puedan ser utilizados por el resto de herramientas o que puedan ser legibles para el momento de realizar un reporte. Luego de que se hace el parsing, entonces o tomamos las acciones necesarias dentro de SecureX. Podemos abrir un ticket, por ejemplo, en ServiceNow para poder asignárselo a los distintos analistas y también podríamos luego agregar esos mismos eventos o observables en otras herramientas. Además de eso, el Service Desk utiliza la plataforma de ServiceNow para poder administrar o para hacer la gestión como tal de ese evento y comienza todo lo que es el proceso de threat hunting dentro del mismo SecureX. Ahora, una vez finalizado el proceso dentro de SecureX y cuando ya el ticket se encuentra resuelto, en ServiceNow nosotros cerramos ese ticket y eso automáticamente genera unas acciones de respuesta dentro del mismo SecureX. Entonces, todo esto estoy utilizando 4 herramientas aproximadamente, pero con un único panel de visibilidad. Es decir, yo estoy utilizando un único panel para poder administrar estas 4 herramientas para un proceso que muy posiblemente me estaría generando una cantidad excesiva de tiempo al momento de hacer este proceso. Antes de continuar, vamos a revisar, parece que tenemos otra pregunta. Cisco Threat Response es un 100. El Cisco Threat Response no es un 100. Nosotros nos gusta verlo más como un SOAR, que es básicamente una herramienta que me va a permitir hacer automatización y orquestación dentro de las redes. SecureX tiene varios componentes. Threat Response es uno de los componentes de SecureX. SecureX, por ejemplo, va a tener un panel de visibilidad de cada una de las herramientas que nosotros tenemos integradas dentro de la red. Además de eso, me va a permitir hacer las investigaciones con Cisco Threat Response, pero también tiene este módulo de SOAR, como te estaba comentando, que me va a permitir automatizar, orquestar los distintos procesos dentro de las compañías. Dentro de estos procesos de orquestación podría ser que, bueno, si identificamos un evento en AMP, este evento puede ser enviado a un mensaje de WebEx Teams. O también podríamos utilizar una herramienta, no sé, de mensajería instantánea como Telegram, que utiliza API para poder entonces realizar esta comunicación o este mensaje. Cualquier cosa que tenga una API, nosotros la vamos a poder integrar de manera muy fácil con SecureX. SecureX, más que un CIEM, como te comentaba, es un agregador de las distintas APIs de las distintas soluciones. ¿Ok?
Bien, un segundo ejemplo, y este es el que les voy a mostrar ahora en un minuto más, donde, por ejemplo, hay un proceso importante. El CECIRT, como ustedes posiblemente sepan, el CECIRT es un departamento que normalmente es gubernamental, el que se encarga de analizar todas las amenazas que están ocurriendo dentro de un país. Em, Dentro de este proceso, yo creé un proceso de automatización dentro del SOC para poder analizar estas alertas que pueda estar generando el CECIR y poderlas, digamos, desplegar por el resto de mis soluciones. Entonces, yo obtengo las alertas de un Twitter directamente del CECIRT. A partir de allí hago un parsing de las alertas, es decir, las preparo para poder enviar un correo, las preparo para poder enviar un mensaje en Telegram, es decir, les doy el formato necesario, preparo toda esa información. Luego creo una nueva investigación para que el SOC pueda analizarla y le hago la pregunta directamente al jefe del SOC de si quiero o no agregar estos distintos componentes que nosotros ubicamos dentro de esta alerta del CECIR a mis herramientas que yo tengo desplegadas en mi entorno. Y finalmente las acciones que se toman es, una vez que el jefe del SOC lo aprueba, agregar los observables a herramientas como AMP, Umbrella y Steelwatch Cloud. Entonces, este tipo de procesos de automatización se corren cada 8 horas aproximadamente, siempre y cuando el CECIR de Chile tenga algún tipo de notificación o alerta nueva. Estas alertas van a ser integradas dentro de nuestro entorno. Ahora, un proceso un poco más complejo de cómo hoy en día nosotros utilizamos el mismo orquestador que utiliza el SecureX para poder hacer el NOC del Cisco Live. Fíjense cómo dentro del Action Orchestrator aquí tenemos una única herramienta centralizada que me va a permitir interactuar con herramientas de páginas web, con WebEx Teams, con los dispositivos Meraki, con los CMX, Cisco Prime, Grafana para poder hacer los reportes al final, con los routers y ASR, también hay algunos ISR en algún sitio, algunas máquinas virtuales que me van a permitir establecer algunos servicios como el FPIN para verificar la disponibilidad de cada uno de estos dispositivos, TFTP para descargarse los archivos de configuración de los dispositivos que tenemos desplegados dentro de la red, así como también un Smart Sheet, que es básicamente una hoja de cálculo que se encuentra en Internet, en el cloud, mejor dicho, y que tiene una API con la cual yo me voy a obtener todas las direcciones IP, los nombres de host de cada uno de estos dispositivos que se van haciendo disponibles y luego voy a empezar a hacer la configuración entre cada uno de ellos. Una vez yo tenga esta información de este Smartsheet, empiezo a desplegar las redes en los distintos dispositivos y finalmente o creamos un grupo en Teams para agregar a las personas que van a estar dentro de ese grupo donde están los dispositivos desplegados e informarles que la red ya se encuentra disponible para ellos. Esto normalmente necesitaría 5, 6, 7 personas que estuvieran haciendo las configuraciones y que estas 5, 6, 7 personas tienen además que tomar en cuenta que lo tienen que hacer en múltiples salas, en múltiples sitios alrededor del Cisco Live. Entonces, esto les va a ayudar a estas mismas 5, 6 personas a hacerles el trabajo mucho más fácil porque ahora ellos no se van a tener que conectar a configurar cada uno de los dispositivos, sino que simplemente conectándoles el cable de red y teniendo la comunicación necesaria, ya van a poder recibir entonces toda la información directamente orquestada desde el Action Orchestrator. Además que vamos a tener un único panel de visualización y de configuración o de administración para cada una de estas herramientas. Entonces, definitivamente aquí vemos cómo la automatización, una vez más, le trae un valor importante a lo que es cualquier proceso que normalmente sería manual. Esto hoy en día, ustedes no lo ven, en caso de que hayan asistido alguna vez a un Cisco Live, esto ustedes no lo ven, esto es algo que pasa tras bambalinas, como dicen, para poder entonces aprovisionar todos los servicios de las empresas que están intentando también mostrar, o todos los grupos dentro del mismo ciclo que están intentando mostrar algún tipo de característica para sus asistentes o los visitantes a cada una de estas cabinas. ¿Ok? Bien, ahora, y ya finalizando un poquito la conversación, ¿no? ¿Cuáles herramientas requiero para aprender sobre la automatización? Definitivamente aquí tenemos que conocer o tenemos que reconocer que para poder utilizar muchas de estas herramientas tenemos que tener algún tipo de conocimiento sobre redes.
Vamos a ver, o sobre programación. Ya vamos a entrar un poco sobre eso, pero primero me gustaría responder la pregunta de Gustavo. Entonces hay que resetear lo que habíamos aprendido y ahora aprender algo nuevo. Creo que vale la pena. Yes, dice mi Gustavo. No, realmente no tienes que aprender y resetear todo lo que has conocido. Porque la única manera que tú puedas automatizar un proceso es que conozcas ese proceso a fondo. Es decir, tú no vas a agregar 30 interfaces a un switch por trunk o 30 interfaces a una VLAN de acceso 10 si no sabes cómo configurar el comando. Esto no significa que la herramienta va a hacer el comando por ti. Esto significa que tú simplemente vas a automatizar ese proceso para que en vez de tú copiar y pegar el script directamente por CLI, lo vas a hacer mediante una herramienta de automatización. Entonces, de igual manera, tú vas a necesitar algún tipo de script, pero hacerlo de la manera más inteligente posible para que este script escale entre los distintos despliegues que tú tengas dentro de tu red o dentro de la misma área de ciberseguridad. No hay que aprender todo desde cero, de hecho, o no tienes que borrar todo lo que has aprendido. De hecho, mientras más domines lo que estás aprendiendo hoy en día, más te va a servir para poder automatizar estos nuevos procesos y que te haga la vida más fácil. Hoy en día, cuando estamos empezando a configurar, es muy entretenido poder agarrar un stack completo de 30 switches y poder configurar uno por uno, ejecutando los scripts y colocando las distintas configuraciones. Ya cuando tienen 8 o 10 años trabajando en esto, seguramente van a buscar las maneras de poder automatizarlo para hacerse ustedes la vida más fácil y preocuparse en estudiar cosas capaz también más innovadoras. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Como les comentaba, de alguna manera u otra nosotros tenemos que conocer sobre programación. Hoy en día, la programación y la programabilidad, mejor dicho, que te entregan muchos de estos dispositivos, es fundamental como un skill que nosotros tenemos que tener. Hoy en día, los ingenieros de red tenemos que tener skills de algún tipo de programación para poder ser cada día mejores dentro de nuestra área. Esto no significa que nosotros tengamos que desarrollar un programa completo, no, con la capacidad de poder aprender cosas como Python, por ejemplo, y poder desarrollar un script lo suficientemente necesario para que me ahorre una cierta cantidad de tiempo y hacer un proceso mucho más óptimo es suficiente. No tenemos que aprender desarrollo orientado a objetos en una manera bastante abstracta, o sea, no tiene que ser algo tan complejo, simplemente algunos tipos de scripts. Y para eso existe hoy en día herramientas como esta, ¿no? Donde está el DevNet, que seguramente ustedes lo saben, existen certificaciones orientadas a DevNet, pero también tienen esta herramienta, ¿no? Que es en developer.cisco.com, donde ustedes van a conseguir una serie de herramientas interesantes, y no solamente de seguridad, sino también del resto de las arquitecturas. Pero, por ejemplo, aquí pueden entender cuál es la introducción a las APIs de ciberseguridad, donde ustedes van a ver las distintas herramientas, cómo interactuar con la API de Umbrella, cómo interactuar con la API de un Firepower, cómo interactuar con, que es el firewall, cómo interactuar con Stealthwatch, que es una herramienta de red, cómo interactuar con el Amphor Endpoint. Todo este tipo de cursos ustedes los pueden conseguir directamente acá en developer.cisco.com. Y aquí es la manera más, digamos, completa, porque aquí están todos los recursos alojados de programabilidad para ustedes. Dentro del DevNet están los DevNet Learning Labs, donde ustedes van a poder hacer distintos laboratorios orientados a las APIs de seguridad. Hoy en día hay más de 50 Learning Labs orientados específicamente al DevNet. Además de eso, bueno, hay algunos módulos adicionales. Aquí fíjense cómo les comentaba, cómo podemos utilizar el threat hunting utilizando las APIs de ciberseguridad. ¿Cómo podemos utilizar el módulo de orquestación de SecureX como es el que le voy a mostrar ahora en unos minutos? ¿Cómo utilizamos los módulos del Firepower, el FTD o el FMC? ¿Cómo utilizamos Umbrella? Y también cómo podemos integrar terceros, que eso también es un punto importante. Una herramienta de SecureX no solamente me va a permitir agregar soluciones de Cisco, que tradicionalmente ya están de alguna manera integradas, sino que también me va a permitir traer ese ecosistema de soluciones que tiene ya el cliente o que tienen ustedes dentro de sus compañías para poder, digamos, tener una visión un poco más holística, más centralizada sobre todo, más centralizada sobre todo, una vez más, el ecosistema que tiene esta compañía.
Además de eso, hay algunos módulos que vamos a ir agregando de manera adicional. Por ejemplo, el CDO, que es un administrador de los firewall, pero que está ubicado directamente en la nube. El CloudLock, que es una herramienta de CASB, ya no quiero entrar mucho en detalle. Herramientas de email security y herramientas de sandbox, que analizan de manera dinámica los archivos en un sitio controlado. Todo esto va a tener, digamos, unas herramientas o laboratorios en los cuales ustedes van a ir y poder desarrollar sus capacidades y aumentar, digamos, sus capacidades también en lo que es el conocimiento de tanto programabilidad como de ciberseguridad. La ciberseguridad es una pasión, definitivamente, así creo yo como la telefonía, es un tema de pasión y definitivamente te tiene que gustar bastante para meterte en cada una de estas, digamos, estas actividades. Y bueno, muy seguramente ustedes ya saben esto, pero Cisco emprendió muchísimo el camino de lo que sería la programabilidad desde hace ya unos 3 o 4 años, si no me equivoco. Em, Creo que hasta 5 aproximadamente, y ha sacado una serie digamos, de certificaciones orientadas al DevNet. Yo hoy en día poseo la DevNet Associate, sin embargo estoy desarrollando o estoy estudiando para sacar el DevNet Professional y también, bueno, quiero sacar el Specialist utilizando el Security Automation, donde ya yo he dado miles de cursos de este tipo, de automatización y todo esto, y seguramente me va a ser un poquito más fácil, pero les recomiendo por sobremanera que puedan, aunque sea empezar con alguno de estos cursos del DevNet Associate en algún momento, porque estas, como les comentaba hace un minuto, estas son capacidades del ingeniero de networking y de seguridad del futuro. Yo quiero decir del futuro, pero yo creo que ya hoy en día estamos allí, ¿no? Ya hoy en día estamos en temas de programabilidad. Ahí tienen que obtener algún tipo de conocimiento de programabilidad para desarrollarse mejor dentro de sus carreras. Entonces, bueno, finalmente estas eran un poco las certificaciones que están disponibles hoy en día. También una recomendación importante es meterse también en el ambiente cloud. Hoy en día muchas de las empresas y muchas de las compañías están llevando todas sus arquitecturas directamente al cloud y eso amplía el ambiente de ciberseguridad de una manera increíble porque ahora estamos llevando a un sitio nuestra arquitectura donde nosotros no tenemos un control, pero esto está hosteado por un tercero. Entonces, de alguna manera u otra, tenemos que entender cuáles son nuestras responsabilidades cuando estamos administrando este tipo de arquitecturas y cómo poderlas proteger de la manera más efectiva, tomando en cuenta estos ambientes híbridos, ¿no? Donde alguna infraestructura la tiene el cliente en el data center privado y alguna infraestructura hoy en día la tiene en el data center o, mejor dicho, en la nube pública. ¿Ok? Finalmente, lo que es el DevNet Exchange, que es el Code Exchange, aquí ustedes van a poder revisar ejemplos de códigos de personas que ya han ido subiendo códigos de alguna manera, sea en Python, sea en Java, sea en C, donde ustedes van a poder tomar ejemplos y de ahí de alguna manera aprender cada vez más a cómo desarrollar cada una de estas actividades. Entonces, como se van a dar cuenta, van a conseguir de DNA Center, de Webex, pero también van a conseguir múltiples herramientas sobre seguridad. Aquí hay muchos scripts de seguridad interesantes que les van a ayudar a ustedes a aprender. Hay un truco también que existe mucho dentro de la programabilidad que tiene que ver con eh, no necesariamente tenemos que inventar la rueda. Nosotros podemos utilizar de referencia un código antiguo y de esa manera nosotros poder agregar y adaptar ese código a digamos, a nuestras necesidades. Y para eso existe algo como este DevNet Exchange, donde ustedes pueden compartir y ustedes también pueden obtener información sobre esto. No es un copiar y pegar, ¿ok? Así como están escribiendo por acá, no es un copiar y pegar, es simplemente tomarlo de referencia, ¿ok? Buenísimo. Bueno, y hay más de 500 proyectos y múltiples de ellos orientados a ciberseguridad. Y finalmente la comunidad del Security Developer, que el community de Cisco está disponible, donde ustedes van a poder conseguir múltiples recursos y múltiples discusiones de cómo poder sacar o cómo sacarle provecho mejor a cada una de estas herramientas. Así que les recomiendo se visiten el developer.cisco.com para hacer un pequeño resumen el developer.cisco.com, meterse en la parte de seguridad para entender un poco mejor los procesos de ciberseguridad y orientados a la programabilidad. También el tomar algún tipo de certificación específicamente orientada tanto a programabilidad como el DevNet,
como algún tipo de ciberseguridad, como un CCNP Security, que yo entiendo que el CCNA hoy en día ya incluye aspectos de seguridad, pero si quieren empezar entonces a, digamos, especializarse un poco más, entonces entrar ya más en el área del CCNP Security, donde se toca cada una de las soluciones de seguridad de Cisco, que hoy en día estamos casi por unas 18 soluciones y cada una de esas soluciones además se derivan en otras más. Entonces, tomen en cuenta que está bien interesante eso. Y finalmente, entonces, la comunidad de seguridad que hoy en día está disponible para ustedes también. ¿Ok? Así que eso era un poco la presentación que les quería comentar, pero no sin antes mostrarles una breve demo de lo que es un proceso de orquestación en SecureX, ¿no? Vamos a traer acá mi SecureX. Este es el proceso que yo creé hace un tiempo atrás, donde hacemos el paso a paso que ustedes ven acá. Vamos a tomar un tweet del CECIR del gobierno de Chile, yo estoy ubicado en Chile. Obtiene los observables o los objetos de la página de alertas del CECIR, es decir, él va al Twitter, ubica el link que está dentro de ese tweet en específico y ese link y salta directamente a la página donde se encuentran todas esa alerta, toda esa información de alerta en conjunto con los observables. Enriquece la información de esos observables. ¿Qué significa eso? Que le voy a preguntar a las distintas fuentes de información que yo tengo integradas si es que alguno de esos observables es malicioso, es venenoso, si puede hacer algún tipo de acción maliciosa dentro de mi red. Y además de eso crea un casebook, que es lo que va a utilizar luego el equipo del SOC para poder investigar dentro de Threat Response. Finalmente, notifica no por Facebook, notifica por Telegram y notifica por email. Y luego finalmente responde agregando cada uno de estos observables en Umbrella, AMP4 Endpoints y StarWatch Cloud. Entonces, dentro del proceso, esto, como se pueden dar cuenta, es un proceso que tiene un inicio y tiene un final. Acá yo a mano izquierda tengo una serie de herramientas que yo puedo utilizar para hacerme la vida más fácil dentro de este proceso de automatización. Yo puedo ir agregando cajitas entre cada una de estas herramientas y esto me va a facilitar muchas cosas. Cada vez que yo agrego una herramienta o cada vez que yo agrego una cajita de esas, yo puedo modificar su comportamiento en este panel que yo tengo acá a mano derecha. Entonces yo voy a ir desarrollando cada una de las actividades. Aquí yo obtengo el tweet, aquí me dice captura el tweet y procesa la página web. Obtengo el tweet, verifico si realmente hay un tweet nuevo. Si no hay un tweet nuevo, finalizamos el proceso. Si hay un tweet nuevo, entonces continúo procesando. Me voy al blog, parseo la data y aquí esto ya se extiende más, no voy a entrar en cada uno de los detalles. Enriquecemos cada uno de los objetos que se encuentran en esta página. Ok, vamos bajando, preparamos todos los mensajes para enviarlos al casebook para crear un mensaje de texto y para un correo, perdón, y un Telegram. Aquí entonces es donde creamos el casebook. Y luego finalmente hacemos las aprobaciones. Aquí lo que hacemos es enviar un correo, como les comentaba, y enviar un mensaje a Telegram aquí dice, mensaje a Telegram bot para verificar que eso está funcionando. Perdón, para solicitar la aprobación antes de agregarla. Este mensaje de Telegram, se los voy a mostrar, este es un mensaje que está acá, es un mensaje de Telegram que finalmente me va a decir, mira, estas direcciones, estas URL que tú estás viendo acá, estas URL, estos observables, que en este caso para Lanform pues no existe ningún hash, pero estos también, estos observables que ustedes ven acá, se crearon para que usted apruebe o no la agregación de estos observables dentro de cada una de las herramientas. Si yo le doy clic a este link, no me va a hacer nada porque es un link un poco antiguo. Cuando yo le doy clic a este link, me va a abrir un panel donde yo apruebo o rechazo esta solicitud. Y una vez yo apruebe, esto se va a agregar a cada una de las herramientas. Entonces, fíjense que aquí existe la aprobación, esperar aprobación y una vez que haya sido aprobado, lo agregamos al AMP4 Endpoint. Si no existe aprobación, entonces finalizamos el proceso en esta cajita de acá. Y lo mismo sucede con herramientas como StarWatch Cloud y Umbrella que estaba al principio. Acá. Umbrella que estaba al principio, esperar la aprobación y luego establecemos cada uno de estos formatos. Entonces, fíjense la manera, claro, esto obviamente lleva una cierta cantidad de trabajo, pero el tiempo que nosotros le invertimos a desarrollar este tipo de actividades va a simplificarnos nuestra vida, va a simplificarle a la compañía le va a significar muchas horas de trabajo ahorradas, van a simplificarle la vida a ustedes.
en la cantidad de procesos que no van a tener que hacer, sino que ahora los van a automatizar y ustedes se van a preocupar por cada día innovar y generar mejores procesos para poder investigar y mejorar la postura de seguridad de esta compañía. Entonces, este mensaje, como les decía, llega directamente al teléfono en Telegram y una vez se activa o una vez se aprueba, entonces le va a permitir realizar esos distintos procesos. Además de eso, cada una de estas cajas tiene algún tipo de actividad. Hay algunos workflows que son un poco más cortos, por ejemplo, aislar un host con aprobación, este tipo de host, y este me lleva un mensaje que me lleva a Webex Teams, se lo voy a mostrar, a aprobaciones, les voy a mostrar el mensaje, ya tiene bastante tiempo, pero fíjense cómo me llegan mensajes directamente a Webex Teams. Y esto es enviado directamente por SecureX Automatización. Entonces me dice, alerta, el usuario, que este es mi usuario, ha solicitado una aprobación que va a vencer en tal fecha y para aprobar, por favor, diríjase al siguiente enlace. Una vez yo le dé clic a alguno de estos, a este link, él me va a abrir un enlace que seguramente ya va a vencer, pero aquí están, fíjense, cada una de estas aprobaciones. Si yo le doy clic a esta aprobación que está acá, él me va a permitir darle a aprobar o rechazar alguna de estas actividades. Entonces, fíjense cómo esto me automatiza un proceso, me orquesta una serie de herramientas entre sí y me automatiza un proceso que normalmente yo tendría que hacer de manera manual y que me tomaría una cierta cantidad de horas a desarrollar. Entonces, esta es la actividad SOAR o esta es la herramienta SOAR que utiliza SecureX. Pero SecureX tiene también algunas otras herramientas como este dashboard principal que les había comentado en un principio, que me va a permitir unificar la visión sobre cada una de las herramientas que yo tengo desplegadas en mi entorno, como ThreadGrid, como Unframe Endpoints. Bueno, yo aquí no tengo muchos datos, pero por ejemplo el Firepower también lo tengo activo y el Steelwatch Cloud, que también me va a permitir ver distintas cosas. Luego yo, con estas herramientas, yo puedo automatizar distintos procesos de investigación. Entonces, yo sé que capaz fue bastante información la que estábamos viendo el día de hoy. Creo que realmente mi objetivo dentro de esta presentación era darles a ustedes como una pequeña mecha, ¿no? Para que ustedes les genere un poquito de intriga, poder investigar un poquito más sobre este tipo de actividades y de procesos en relación a la ciberseguridad. No quería meterme mucho en el ambiente como tal de la ciberseguridad porque siempre llegamos a ser excesivamente técnicos muy rápido. Y yo sé que si bien estos son cursos que son, el NetAcad es estrictamente técnico, la idea también es poderles mostrar a ustedes el valor que muchas, una vez más, de estas herramientas les pueden estar entregando. Así que, nada, quería saber si existe alguna otra pregunta dentro de la herramienta. Vamos a ver acá. Vamos a ver si alguien está haciendo alguna pregunta. Hola, la gente de Pereira, en Colombia. Freddy nos indica que efectivamente el skill en programación se volvió vital para nosotros, los administradores de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Carlos, por las felicitaciones. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Inquietud. Te genera un poco de inquietud, ¿no? Este tema es muy amplio. La ciberseguridad hoy en día cada día nos trae más desafíos y que definitivamente no existen suficientes personas en el mundo para poder atacar todos estos puntos de control que realmente necesitan algún tipo de atención. Nuevamente, gracias a todas y a todos por su asistencia el día de hoy. Espero que les haya servido de muchísimo esta sesión y espero que puedan sacarle provecho a todos los recursos que vamos a estar compartiendo para que aprendan cada día más y desarrollen sus habilidades en el área de ciberseguridad. Así que muchísimas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ti, Antonio. Creo que a la comunidad le ha encantado. Vamos a compartir igual la grabación con todos para que luego puedan ver un poquito más y llevarse un poco más los consejos que has estado brindando. Habían varios comentarios también, pero como lo has ido leyendo, como los has ido leyendo a lo largo de la presentación, pues me parece que no se ha acumulado demasiado hacia el final. Así que creo que estamos terminando bien con el tiempo. Igualmente, yo estoy dejando aquí el poll para escuchar un poco la opinión de los participantes, si les ha gustado la sesión, y pues por supuesto para escuchar qué otros temas les interesaría tener durante las sesiones de IPD Week. Pero de nuevo, muchísimas gracias
Antonio, creo que ha estado genial. Y pues nada, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el día de mañana en la sesión pendiente que tenemos de la actualización del programa. Chao, chao, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Antonio, y gracias a todos, gracias por tu participación. Yo voy a apagar la grabación, nada más para dejar cerrar el poll mientras esperamos 2 minutos que quedan. Gracias.